Hoy día vamos a desarrollar una visión crítica de las etapas de la consulta previa, pero van a aplicarlo a las concesiones mineras. Hace poco leía ya en el diario un efusivo mensaje de un representante del gremio minero que decía: hemos pasado por las 4 mejores consultas previas de minería que ha podido haber en la historia del Perú. Y aquí debo decirles que eso no es verdad. Pero como buen abogado, demostremos por qué eso es así. Antes de recordar, las 7 etapas de la consulta previa empiezan por la primera, que es identificar si la medida administrativa o legislativa va a ser consultada. Vamos a ponernos en el caso de que sea una concesión minera. El sector competente va a decidir si la concesión minera va a ser consultada o no. Podría ser el estudio de impacto ambiental de una actividad minera, va a ser consultado o no. O si el permiso de operaciones de las actividades mineras va a ser consultado o no. De ese test seguimos al siguiente nivel. De acuerdo al sector de energía y minas, solamente la última etapa, esto es el permiso de operaciones mineras, es la que se consulta. Más o menos, esto es como afectarte con la concesión como pueblo indígena entre derechos colectivos y no consultar. Esto es como aprobar un estudio de impacto ambiental que va a señalar cómo mitigar los impactos negativos o positivos que haya en tu comunidad, aprobarlo y no consultar. A propósito de la dama que ingresó e impactó en la clase de manera inconsulta y se retiró sin siquiera pedir permiso, es exactamente lo que ocurre. Es un acto de respeto, no todos miraron. Yo también miré. ¿Quién será esta poderosa dama que ingresa y simplemente interrumpe el natural desarrollo de una clase? Igual es lo que ocurre cuando una comunidad nativa o campesina, una empresa minera, eléctrica, hidrocarburífera, se instala. Debe ser siquiera consultada, porque va a impactar en su vida, en su cultura. Y si vas a aprobar un documento de gestión ambiental donde se te va a señalar cómo se te compensa, cómo se te indemniza, cómo se mitigan los impactos, también debe ser objeto de consulta. Esta es la lógica. Sin embargo, solo se consulta en concesiones mineras el permiso de operación. Eso puede ser bueno o no necesariamente va a ser beneficioso. Veamos si esto funciona. El otro momento es identificar los pueblos indígenas a ser consultados. Ya identifiqué si la medida es consultable o no. Ahora, ¿qué pueblos van a ser consultados? ¿Quién lo va a hacer? El sector competente, en este caso energía y minas. ¿Podrá pedir ayuda al Viceministerio de Interculturalidad? Sí. ¿Pero estará obligado a hacerlo? No. Sigamos avanzando rápidamente y encontramos, como usted recordará, que para poder saber cómo se van a desarrollar las siguientes etapas de la consulta previa, como la publicidad, como la información, como la evaluación interna, como el diálogo con el Estado y la decisión, tenemos que elaborar una hoja de ruta, un plan que llevará el nombre ya de plan de consulta previa. Allí se fijará los lugares donde se van a desarrollar las siguientes etapas, las fechas, las horas, los pueblos que serán consultados, los intérpretes, los traductores, los representantes que serán acreditados, el auditorio donde se desarrollará.
el presupuesto, etc. El plan de consulta en la práctica es una etapa, porque para poder aprobar ese plan de consulta se dan sesiones. ¿Ustedes creen que en 1 hora puedo aprobar un plan de consulta? ¿En 2 horas? ¿En 3 horas? En ocasiones, mi estimada Tania, toma 1, 2 o 3 días aprobar el plan de consulta. ¿Por qué es tan gravitante el plan de consulta? Porque va a fijar el ritmo en que se desarrolle la consulta previa. Y como usted ya ha aprendido, quien maneja el tiempo, mi estimada Ivana, maneja la negociación. Maneja la negociación. Y ya vamos a ver cómo. Siguiente punto en el proceso de consulta previa es la publicidad. ¿Publicidad de qué? Del plan de consulta y de la medida consultada. En el caso del sector minero, será del permiso de operaciones mineras, que es lo que se consulta. Sigamos avanzando y encuentro una de las etapas más importantes de la consulta previa: el taller de información o la etapa de información de la medida consultada, que se puede desarrollar en 1, 2, 3 días, donde la autoridad proponente de esta medida, en este caso sería el permiso de operaciones, explicará, dará cuenta de qué consiste esta medida, cómo afecta positiva y negativamente a los pueblos indígenas, y cualquier duda al respecto tendrá que despejar. La entidad proponente puede ir acompañada por funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad, que pueden hacer de moderadores de este taller de información y facilitarla. También puede estar presente la Defensoría del Pueblo, que por constitución tiene que velar porque las autoridades cumplan su función. Si en el plan de consulta se fijó que otras autoridades estén presentes, lo estarán. ¿Y por qué? Porque de repente el pueblo indígena quiere saber cómo se va a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones socioambientales que esta medida puede entrañar. ¿Quién tendrá que estar presente? El organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Llamarán a la OEFA para que cuente en qué consiste su rol. De repente, no en el caso minero, pero en el caso hidrocarburífero, el estudio de impacto ambiental es materia de consulta. ¿Quién será llamado a que esté presente? La autoridad competente del sector competente. Si dice que el SENACE, Servicio Nacional, ¿no es cierto?, de certificación ambiental para acciones sostenibles, es el que aprueba el estudio de impacto ambiental detallado, tendrá que estar, etcétera. O sea, ya podrán estar otras autoridades que pueden estar directamente vinculadas a la medida o podrían estar indirectamente involucradas, no necesariamente solamente la entidad proponente. Seguimos avanzando y encontramos esa etapa hermosa de la evaluación interna de los pueblos indígenas, que no es otra en la cual proceso la información que me han entregado de manera intercultural, me han explicado en qué consiste, y como comunidad nativa, campesina, pueblo indígena, decido proponer las condiciones en las que como comunidad quisieran que se tomen en cuenta para implementar esa medida.
Ya vamos a tener el detalle de estas condiciones. Sigamos avanzando. Luego que he redactado mis propuestas para que la medida sea implementada en condiciones que favorezcan a la comunidad nativa o campesina, se las entrego en un acta de evaluación interna, que es la que da lugar a esta etapa, al Estado, para que cuando se desarrolle la etapa de diálogo con el Estado, ellos me puedan responder qué cosas sí van a aceptar de mi propuesta y qué cosas no, y qué cosas podemos conversar y afinar. Se supone que esa respuesta tendría que venir con anticipado a la reunión propia de diálogo, porque si me la muestras en el propio proceso de diálogo con el Estado, no me das tanto tiempo para poder estudiar si tu propuesta para mí como comunidad nativa o campesina es viable o no. Es un hecho fundamental que la etapa de información, vieron, y la etapa de evaluación interna y la etapa de diálogo, y antes todavía en la etapa del plan de consulta, las comunidades nativas o campesinas cuenten con un equipo técnico legal que pueda ilustrarles sobre las implicancias de este proceso y de la medida de una manera independiente a la que pueda hacerlo la entidad proponente de la medida, a la que pueda hacerlo el propio Viceministerio de Interculturalidad, que pertenece al Estado, no tiene toda la imparcialidad que quisiera. Uno siempre, mi estimado, ya tiene que tener información independiente. Yo les cuento solamente en pequeño un ejercicio que aprendí cuando estudiaba negociación. Y era el siguiente. El profesor puso el ejemplo siguiente. Si Ivana va a vender su auto, imaginemos tenga cuál es el auto favorito que le gustaría tener ya. ¿Ya? ¿Qué auto le gustaría tener? Un Mercedes. Un Mercedes. ¿Sí? Y entonces, Ivana, como me ha dicho que no tiene vehículo, dice, voy a adquirirle el Mercedes que tiene Jan. Como Jan no tiene conocimiento del mercado de automóviles, quizás ese Mercedes se lo vende a $10.000. Y de repente ese Mercedes costaba $25.000. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no tuvo la asesoría de un experto para decirle cuál es el valor de ese vehículo. Pero a la inversa, le pueden estar vendiendo ese automóvil de $10.000, pero luego cuando va al mecánico le dicen esto no valía ni $2.500, me hubieran llamado a mí como experto mecánico y no hubiéramos comprado a ese valor el vehículo. Para poder desarrollar un proceso de consulta previa, como una negociación, tienes que tener a un experto que te asesore sobre las implicancias de lo que va a ser materia de acuerdo. ¿Cómo puedo desarrollar una negociación si yo no cuento con un experto? Volvamos al ejemplo de la venta del auto y el mecánico. O sea, Ivana, ¿usted va a confiar en el mecánico de Jan que le dice que ese vehículo vale $10.000? No, porque mi lógica me dice que como le está pagando Jan, él va a favorecer a Jan. Ni tampoco Jan va a confiar en la expertise del mecánico de Ivana, ¿cierto? Porque se supone que si lo está pagando usted, ya le dijo que dijera que eso vale menos de lo que yo ofrecí, ¿no es cierto? Entonces mejor que cada uno tenga sus expertos y con esa información los dos van a comenzar a dialogar y probablemente el acuerdo aquí llegue, no sea 10.000 ni 2.500, sino 5.000 cerrado, todo contento. O sea, al final no se dio ni lo máximo ni lo mínimo, sino se cerró un trato diferente, porque los dos tuvieron información suficiente sobre lo que era materia de lo que iba a ser un acuerdo. Es lo que no te enseña en el contrato, mi estimada Ana, y que debería enseñar. ¿Para qué me enseñan la parafernalia de contratos, parte especial, parte general, si no me enseñan a celebrar un buen contrato?
clave saber celebrar un buen contrato. Y la información es fundamental. Y el tiempo también. Si yo le hubiera dicho en esta negociación, Ivana, tienes 1 hora para responderme, toma esta oferta o déjala, de repente se apresura y toma el vehículo antes que venga el experto a decirle en qué condiciones estaba. El tiempo es un factor importante. En cambio, si le dicen, depende cuánto demore el experto mecánico en revisar el vehículo y yo te respondo. Así hacen algunos, ¿verdad? Que lo revise mi mecánico y luego te digo si te lo compro o no. Pero hay algunas personas que se emocionan y dicen, ¡ah, es hermoso! Ya se sube, arránquelo, pise, lo compro. Y nadie no sabe qué se está llevando, ¿cierto? Entonces, cuidado que esto que ocurre en este ejemplo, ocurre muchas veces en la consulta previa. No sabemos a qué acuerdo estamos llegando. Exactamente. Y ya verán que quien tiene menor información es el que corre más riesgos de sufrir unas condiciones que pudieron ser mejores. Sigamos avanzando y encontramos que si hay un diálogo con el Estado de buena fe y ha habido una etapa de información de buena fe, se entregó la información suficiente, se explicó adecuadamente, ¿no es cierto? Y el diálogo, al ser de buena fe, ¿qué significa de buena fe? Que honestamente quiera llegar a un acuerdo con el pueblo indígena y el pueblo indígena quiera llegar a un acuerdo conmigo. Ambos. Y que logremos lo fundamental, el consentimiento. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar. No es hacerlo por hacer, sino realmente estar completamente seguro que quiero llegar al consentimiento del pueblo indígena. Si no lo consigo, ok, no lo conseguí, pero hice todo lo posible, me fui a la comunidad más lejana como pidieron, luego fui a la otra comunidad, luego fui a la otra comunidad. Y ya no tenía presupuesto, pero seguía endeudándome porque quería llegar a un acuerdo con la comunidad. Pero si de todas maneras, a veces me van a decir que no, y solamente eso cumplir, ya no hay. Entonces la buena fe entiende esa intencionalidad, ese acto volitivo de realmente celebrar un acuerdo, llegar al consentimiento. Ejemplos, porque si no, no se entiende. El caso que le gusta a Jan y a Ivana. La consulta previa en el sector minero. ¿Sí? El peor ejemplo de consulta previa que existe en el país. Vayamos de lo peor a lo mejor. De lo mínimo a lo máximo. Miren que quien no conoce su historia tiende a repetir. Ojo ya. En el año 2011, la primera posición del sector energía y minas, ¿cuál fue? Fue que se consultara la concesión. Y los exhorto y les reclamo que busquen el decreto supremo 023-2011 donde se establecía que la concesión minera debía ser materia de consulta previa. Ahí está, ¿verdad? O sea, que decir que se consulte la concesión minera es algo radical, es algo exagerado, si el propio sector decía que lo hiciera. Pero como a Piero le gusta la actualidad, especialmente la jurisprudencia, y a Ana también, ¿cómo es hoy? A partir del 2014 se fijó una posición en IGEMEC y señaló que el título de concesión minera no se consulta. O sea, estamos retrocediendo. Que el estudio de impacto ambiental tampoco se consulta. Seguimos retrocediendo. ¿Qué se consulta? Los permisos estatales para inicio de actividad.
Y la pregunta que yo me hago es, ¿y para qué voy a consultar esos permisos cuando ya tengo las reglas de juego fijadas en la concesión minera, obligaciones y derechos? Y además, ya se aprobó el estudio de impacto ambiental que determina medidas para mitigar o eliminar esos impactos negativos de la actividad minera. Explícame, Piro, ¿para qué entonces consulto? ¿Qué cosa voy a consultar? Ilústrenos brevemente, mi estimada Ivana, cuando digo que voy a consultar los permisos estatales para el inicio de actividades. ¿Qué cosa voy a consultar? Ha quedado sin palabras. Efectivamente, es eso lo que voy a consultar. Está muy bien explicado, justamente mejor que yo no lo puedo hacer. Es efectivamente eso. Nada. Nada relevante, nada significativo. ¿No? En realidad, como atrás su compañero filosófico diría, todo lo demás era el ser. Y esto es la nada. Efectivamente, porque en realidad ya no hay nada que consultar. No hay nada que consultar. Ya todo está decidido, todo está ordenado. Y se los voy a demostrar y luego pasamos al examen. Acá está. Celebran aquí que aprueban proyecto de consulta previa para exploración minera con la comunidad quechua de Palobomba, en Cusco. Y nos preguntamos, como este artículo, ¿primera consulta previa y minería? Quiero inquisitivo siempre, también se pregunta eso. Y aquí, mi estimada Tania, las pruebas. Vamos a revisar qué dice el informe de consulta previa de la primera consulta previa de minería, que es el 906-2015 de la DGGAM. Y vamos verificando que claramente dice las etapas de la consulta previa, ¿cuáles son? Identificación de la medida, identificación de los pueblos indígenas, publicidad de la medida, evaluación interna en las instituciones organizadas, proceso de diálogo con los representantes y decisión. ¿Sí? Ahí están las etapas. Están las etapas de la consulta previa. El sector va a estar respetado. Por ahí vamos bien, vamos bien. Sigamos avanzando. Seguimos avanzando y encontramos que se desarrolla la consulta y hay una reunión preparatoria. ¿Esa reunión preparatoria para qué es? La reunión preparatoria para aprobar el plan de consulta. Preparatoria por eso, porque estoy desarrollando los términos en que se van a desarrollar las etapas más importantes de la consulta. Sigamos avanzando y encontramos algo interesante. Se dio la etapa de publicidad, se dio la etapa de información, y ahí dice información, pero ¿se acuerdan que ustedes, yo les mostré que habíamos hecho unos dibujos para explicar? No hay nada de eso. Simplemente hay una pequeña explicación. Confiemos en que lo hicieron bien. Y luego hay una evaluación interna. Y luego ya no hay más. Y la pregunta de cajón aquí sería, Charlotte, o sea, que no hubo diálogo con el Estado, y a eso se le llama consulta previa. Sí, no hubo diálogo con el Estado. Pero ¿por qué ocurre eso, Ivana? Porque al entender del Estado el acuerdo adoptado por la comunidad en su etapa de evaluación interna era exactamente idéntico al que el propio Estado le iba a proponer. Y como ha coincidido, entonces ya no hagamos diálogo porque el consentimiento se dio de manera inmediata. O sea, ni siquiera voy a tu comunidad a visitar, simplemente tomo tu acta y digo, ya se acabó la consulta previa, pensamos lo mismo y hagamos esto realidad. Miren lo que aquí aparece, y ojo, y por favor, ¿cuál es su nombre? Sí. ¿No hay nadie más? ¿Usted? ¿Cuál? Ivette. Por favor, esfuerce su vista. Y miren lo que dice. Se adoptó el siguiente acuerdo por parte de la comunidad campesino de Palobamba. 1.
¿Estar de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas que autorice el inicio de actividades de exploración minera Aurora? O sea, que de arranque dijeron que estoy de acuerdo. La pregunta que yo le haría a la comunidad es, ¿saben exactamente en qué están de acuerdo? O sea, ¿qué tipo de diálogo quiero es ese aquí? Aquel que te promueve que el primer acuerdo es estoy de acuerdo. O sea, yo dudo, olfateo, siento, percibo que esto no es, por lo menos, natural. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando alguna vez conversan con una persona y sienten que está de alguna forma a la defensiva, guardando la forma, y usted se ha salido con alguien de repente así. Y usted nota que parece que hubiera una especie de escudo que impide ver quién realmente es esa persona. Igual es este informe para mí, Ivana, creo que es como una especie de escudo que me está protegiendo qué realmente ocurrió. Me parece eso, mi estimado Piero, porque luego ve y dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo que se desarrollen las actividades de exploración minera siempre y cuando se cumpla lo siguiente? Se respete el medio ambiente y sus derechos colectivos, la empresa cumpla con sus compromisos ambientales, el Estado fiscalice y la comunidad esté informada. Además indican que de acuerdo al artículo 19 del reglamento de la autoridad debe informar que el acta de evaluación interna sea tomada como acta de consulta previa. Una observación de fondo: esta comunidad no tenía equipo técnico legal. Otra observación ya: es la primera vez que leo que una comunidad, un comunero redacta como un abogado. Una tercera observación: esa comunidad estaba más externada en consulta previa que ustedes, porque sabía que el acta de evaluación interna, en este caso, tenía que ser considerada desde el saque como acta final de la consulta previa. Es una comunidad muy bien entrenada, mi estimado Piero. De verdad que no hace falta que vaya a la universidad. No hace falta porque ya conocemos. Esto que está acá es lo que la Corte Interamericana dice es una consulta previa aparente. No es real. Pero para que Silvia esté conforme, vayamos a otro caso. No basta un solo caso. A propósito, Flash acaba de salir del pueblo indígena, del libro Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes, Industrias Extractivas, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hace referencia a la consulta previa. Léanla y dense cuenta que lo que dicen allí que es consulta previa, la Comisión Interamericana, no es esto que está acá. Por eso se lo estoy poniendo. Recomendaciones, dice el sector de energía y minas: consideramos pertinente que se comunique a la OEFA sobre la implementación del referido proceso de consulta, así como lo expresado por la comunidad de Parobamba. Dar a conocer a la comunidad que al haber tomado conocimiento de su decisión, los alcances lo manifestaban. Se remite el informe a la Dirección General de Minería para su conocimiento y fines. Ese es un diálogo. Nos tomamos un acuerdo, lo mandamos a la OEFA para que se entere de que tiene que fiscalizar, lo archivamos y se acabó. Es un diálogo. Pienso que no. No sé qué piensan ustedes. Yo pienso que no. Pero como nunca es suficiente, queremos más. Otro informe. Ustedes están presenciando la segunda consulta previa de minería. Qué fácil es ser abogado en Perú. Qué fácil es ser funcionario de un sector que no quiero mencionar, pero acá está presente. De verdad yo los hubiera desaprobado si lo veía por acá, porque esto que han hecho de verdad es increíble. El informe 907-2015 DGAAE otra vez señala las etapas de la consulta, la identificación de la medida. Seguimos avanzando y vamos de frente a lo que es objeto de nuestro interés. De verdad que se hubieran tenido estos funcionarios que están ahí, no quiero mencionar, pero hay
los hubiera desaprobado y hubiera hecho repetir 5 veces el curso. Miren la barbaridad que hacen. Dicen que finalmente, mi estimado Jan, la implementación del proceso de consulta previa en la comunidad campesina de Santa Rosa de Quebec fue un éxito. Breve. Y por eso la comunidad campesina de Parobamba expresó lo siguiente. ¿Quién se da cuenta la incongruencia? La consulta previa, según acá señala, es a la comunidad campesina de Santa Rosa. ¿Y por qué la comunidad campesina de Parobamba está tomando el acuerdo? ¿Alguien me explica? Señores, es un plagio, se ha plagiado a sí mismo del informe anterior, copiaron el acuerdo para este. Esta barbaridad es tan evidente que no cambiaron nada, ni siquiera la comunidad consultada. Le dio flojera. Y vamos a leer. Primer acuerdo de otra comunidad que no tiene nada que ver con la otra. Está de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas en que autorice el inicio de actividades de exploración minera de Teropunto. Cambiaron la empresa minera, se la cambió. Teropunto. Sigue, está de acuerdo que se desarrolle actividades de exploración minera, se respete el medio ambiente, la empresa cumpla con sus compromisos socioambientales, el Estado fiscalice, la comunidad esté informada y que esto se considere como acta final de consulta. O sea, lo mismo. ¿Alguien siquiera puede decirme esta es una consulta previa? Esta es la verdadera intención de esa dirección general de hacer una consulta real y llegar a un acuerdo. Déjenme dudar. De pronto, Ivana, tú sí confías en ellos, pero yo no dudo que lo que esto no es. Pero sigamos avanzando. Porque una es ninguna. La tercera consulta previa. Y encuentro otro plagio. Por eso que si yo escribo un examen igualito, solamente por catarse de haber visto esto, lo desapruebo. De verdad, miren otra vez, mire, Ana, por favor, Charlotte, observa que la comunidad campesina de Cotarhuasi acuerda lo siguiente: estar de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas para que autorice el inicio de actividades, y no repito todo lo demás porque es evidente que es lo mismo. Esta misma crítica la hice en mi colegio de abogados de Lima. Parece que él fue corriendo a decirles, y en la cuarta consulta previa lo hicieron diferente. Y justo hoy día se han hecho conocer los resultados. Me tomé el trabajo de revisar qué había ocurrido, porque ustedes merecen lo último, lo mejor, lo actualizado. ¿Viste el periódico de ayer? ¿Qué dice el periódico de hoy? Ya. Siempre lo de Católica diciendo la minería, los casos de consulta previa, la mayoría han culminado, su sonrisa de que todo está bien. No, hay que leer los documentos, creo que para poder expresar una opinión. No, Piero me enseñó eso, lo conozco. Y de pronto sale este funcionario de la Sociedad Nacional de Minería. Consultas previas exitosas en minería podrían tomarse como modelo. Esto es increíble, o sea, piensan replicar, clonar esta forma de consultar. ¿Por qué han sido exitosas? ¿Exitosas para quién? Para quién han sido exitosas. Aquí está lo último. La cuarta y última consulta previa acabada el 14 de junio de 2016. ¿Sí? Aquí me quisieron engañar, para que no nos critique el doctor Carhuatocto. Ahora vamos a hacerlo más bacán. Pero no me han engañado, vamos a verlo ahora. Primero, el diálogo con quién se llevó, con esos comuneros. Mi pregunta acá es, ¿y dónde está su equipo técnico? Siguen haciendo consulta previa sin equipo técnico, ¿en qué está? Otra vez, ponemos el ejemplo
comprando el auto sin el mecánico experto. Y ya saben dónde va eso. ¿Sí? Bueno, hacen su etapa de identificación de las medidas, la etapa de identificación de los pueblos indígenas. Aquí está la prueba a la vista. Lista de asistencia en el diálogo intercultural con el Estado. 20 personas. Más de la mitad son del Estado. Los poquitos son los indígenas. No sabemos a quién están consultando, al Estado o a algunos indígenas, pero ahí están. Pero no figura el equipo técnico. ¿Para qué se están preparando ustedes si no van a ser parte de un equipo técnico del Estado o de la comunidad? No está el equipo técnico de la comunidad. Pero el Estado tiene una recatafila de técnicos. Ingenieros, abogados, antropólogos. ¿Cómo vas a dialogar con alguien que no está con los estudios? ¿Cómo? Hay desventaja. Matriz intercultural. Miren, nos querían engañar, chamaquitos. Ahora han puesto el cuadrito. La comunidad adoptó el siguiente acuerdo. La comunidad señala que está de acuerdo con la medida para el inicio de actividades de exploración minera. O sea, lo mismo pero el cuadrito, ¿no? Comentario del Ministerio de Energía y Minas. No hay comentario. Claro, pues no hay comentario, sabemos por qué no hay comentario. O sea, te proponen algo y ya está. Acuerdos, las partes están de acuerdo. Señala que el Estado debe cumplir con el control de supervisión y fiscalización de la explotación minera. O sea, obviamente que claro que sí, ¿no es cierto? Y empieza usted a descubrir que todos los acuerdos son iguales a los anteriores. Como los pequeños añadidos casi insignificantes son iguales. Son iguales. Luego señalan que la empresa minera debe brindar trabajo a los miembros socios de la comunidad campesina de Yactúa Lija. Eso es lo único nuevo, que por lo menos a la comunidad me van a dar trabajo. Ya. Algo. Pero es nada. La empresa minera debe cumplir con todas las actividades que realice para la exploración y no dejar ningún residuo. Eso lo decía la ley, no tenía que negociar nada. Y finalmente se observa que el metraje de la carretera que va a desarrollar la empresa minera está tan genérico porque le falta el sustento técnico que hasta la terminología es muy general. Esta es la última consulta previa y sigue siendo un nunca y sigue siendo un saludo a la bandera. Nos sigue tomando el pelo. Eso es todo por hoy. Estimada Silvia, gracias por todo.